Bueno, vamos a dar inicio a la grabación. Por un lado y ya somos 19. Vamos a ir pasando el listado. Valenzuela Valentina. Ahumada Valenzuela Valentina, así es. Nada. Amaya Fragoso Hernando. Aquí, profe. Okay. Ayala Polo Dina. Presente, profe. Bermúdez Brito. Bermúdez Brito Fergi Milet. Calderón Madera Gabriela. Presente. Cañizares Ospina Queen. Presente. Carreño Hernández Jorge. Carreño Hernández Jorge. Cera Castillo. Cera Castillo Paul. Cuello Pacheco Ligia. Profe, Ligia tiene unos problemas porque en su casa hubo un vendaval. Entonces le va a escribir un correo porque ella Ella me, varias veces. ¿Ah? ella me escribió que lo de las No, notas, pero yo no sé si ella, ese día ella parece que sí estuvo presente el día que mostramos las notas. sí, pero ella está en una finca ahora, No, entonces no, no. ella tiene No, problemas. por eso, yo no te digo de eso ahora, ¿vale? Sino de que ella me escribió que las notas, que le mostrara, que le enviara las notas. Yo, ¿cómo así? Si se las mostramos un lunes y nos quedamos todo el tiempo para que ustedes tomaran sus notas antes del parcial y luego después también. Bueno, pero bien. Vale, Genes, Presente, profesor. ok. González Henao, Alejandra, Presente. que es una del grupo de ahora. Graciano Vargas Milén. Presente, profe. Herrera García Yurley Milet. También la vi por allí conectada. ¿Qué te pasó ahora, Yurley? Tú siempre has tenido problemas. ¿Qué pasó ahora? Pero yo ahorita la vi. Vale, déjame detener ese control porque yo no. Bueno. Herrera, pues si yo la vi. ¿Qué le pasó a Herrera ahora? Deme un segundo, dejen mirar. Ah, Yurley está allí. Yurley, si quieres, escríbeme. Si no puedes, no tienes el micrófono disponible. Ochoa Ibáñez, también la vi conectada. Ochoa. Presente, profe. Páez Mestra José. Páez Mestra José. Palacio Gómez María Paulina. Presente. Payares Torres Jean Paul. Payares Peña Durán Néstor. Presente, profe. Ramírez Marín Isaac, también lo vi por allí. Presente, presente. Rodríguez Romero Mauricio.
Rodríguez Romero Mauricio. Rojas Fonseca Baker David. Presente, profesor. Romero Narváez María Claudia. Presente, profe. Saavedra Orozco Natalia. Presente, profe. Santana Torné Viali, que por ahí estaba. Presente. Sarmiento Olivares Noreinis. Noreinis. Toro Ilge y Orliana. Presente. Hilaró Campo Carolina. Presente. Ok. Entonces, listo. Hasta el momento. Bueno, los que Profe, faltaron. disculpa que le interrumpa. Ya, uno por uno. Dale, cuéntame primero. ¿Quién me habló primero? Cuéntame. Profe, Ligia Cuello, lo que pasa es que acá hubo un vendaval y habían quitado el fluido eléctrico, pero ya se restableció. Profe. Aló, profe, buenos días. Habla Jorge Garraño para lo de la lista. Aló. Ya te escuchamos, Jorge, tranquilo. Ah, Ya, ya te conectaste, ya. listo, gracias. Profe, yo también, Bermúdez. Cuéntame, Bermúdez. Fergie. Ok, Fergie. ¿Quién más? Listo, entonces damos paso a la exposición de nuestros compañeros. Bueno, buenos días. No, Mi pues, grupo Mauricio está- está presente, pero no puede hablar. Listo, ya yo lo vi. Ya, profe, empezamos. Sí, ya puedes empezar. Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Gabriela Calderón, Alejandra González y mi persona, Vieri Santana. Y en el día de hoy le vamos a hablar acerca de lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón. Bueno, en nuestra exposición hablaremos primeramente sobre lo que es la conducción eléctrica del corazón, abarcando lo que es su concepto, sus elementos y las funciones de estos. También hablaremos un poco acerca de lo que es el potencial de acción del corazón y finalmente hablaremos sobre las generalidades del electrocardiograma. Bueno, empecemos primero por lo que es la conducción eléctrica del corazón. El corazón humano posee un sistema especial para la autoexcitación rítmica y la contracción repetitiva de aproximadamente 100.000 veces por día. Este sistema se encarga de generar y transmitir impulsos eléctricos a través de las células cardíacas, a través de las células del músculo estriado cardíaco, para así permitir la contracción del corazón. El sistema de conducción eléctrica está conformado por una serie de elementos, los cuales son el nodo sinusal, las fibras internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. A nivel general, los impulsos se generan en el nodo sinusal y luego estos se propagan hacia ambas aurículas, provocando la contracción auricular. Luego este impulso es transmitido hacia el nodo auriculoventricular,
a través de una serie de fibras internodales y luego este nodo auriculoventricular retrasa el impulso y lo envía hacia el haz de His, el cual a su vez envía este impulso a través de sus dos ramas hacia el miocardio por medio de las fibras de Purkinje. Bueno, a continuación vamos a hablar de forma más específica sobre cada uno de estos elementos, empezando por el nodo sinusal, o también llamado nodo de Kate y Flack, el cual es el primer elemento que constituye al sistema de conducción eléctrica del corazón. Este nodo sinusal es una estructura subepicárdica que se encuentra entre la vena cava superior y el atrio derecho. Además, el nodo sinusal está conformado por tejido nodal, fibras musculares cardíacas especializadas y fibras de tejido conectivo fibroelástico. La principal característica de este nodo sinusal es la automatización de sus células, las cuales generan una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto, iniciando así el estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco. Es por ello que al nodo sinusal también se le conoce como el marcapasos natural del corazón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vías de conducción auricular. Los impulsos que llegan al nodo auriculoventricular desde el nodo sinusal son transmitidos a través de una serie de fibras internodales, las cuales son el haz internodal anterior o de Bachmann, el haz internodal medio o de Wenckebach y el haz internodal posterior o de Torel. Por otro lado, este impulso llega a la izquierda a través del fascículo de Bachmann, el cual sale desde el haz internodal anterior y pasa entre la vena cava superior y la aorta ascendente. Por lo tanto, este fascículo de Bachmann es la principal vía de activación de la aurícula izquierda. El nódulo auriculoventricular se encuentra en la pared posterolateral de la aurícula derecha, detrás de la válvula tricúspide. Este se encarga de transmitir los impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos. Además, genera una estimulación eléctrica de unos 40 a 60 impulsos por minuto. Otra de las funciones de este auriculoventricular es retrasar el impulso cardíaco, lo cual permite que las aurículas puedan vaciar su sangre hacia los ventrículos antes de que inicie la contracción ventricular. Este retraso se debe a las pocas uniones en hendidura que hay entre las células de las fibras de conducción que están adyacentes a este nódulo auriculoventricular, lo cual retrasa la conducción de los iones excitadores desde una fibra de conducción hacia la siguiente. Bueno, el haz de His es la continuación del nodo auriculoventricular. Inicialmente, este haz de His tiene un mismo trayecto y luego se divide en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Tanto la rama izquierda como la rama derecha recorren el tabique interventricular, hasta que la rama izquierda se divide en dos fascículos, un fascículo anterior, fascículo posterior, los cuales se extienden desde los músculos papilares hacia el miocardio adyacente. Luego esta rama izquierda sigue hacia la punta del ventrículo y termina en las fibras de Purkinje. A diferencia de la rama izquierda, la rama derecha permanece como un solo haz. Esta también se dirige hacia la punta del ventrículo y se divide en pequeños fascículos, terminando también en las fibras de Purkinje.
Buenos días. Bueno, las fibras de Purkinje son el último elemento del sistema de conducción eléctrico. Su función es provocar la estimulación en los ventrículos y estas llevan el impulso nervioso desde la vértice cardíaca hasta el miocardio ventricular. Estas fibras de Purkinje se caracterizan por su gran tamaño, en algunas ocasiones mayor que las mismas fibras ventriculares normales, y la transmisión de sus impulsos es hasta 150 veces mayor que algunas fibras del nodo auriculoventricular. Se dice que tienen esta gran capacidad de transmisión de impulso debido a la múltiple cantidad de uniones en hendidura que se encuentran presentes en las células de las fibras, de estas fibras. Se dice que su frecuencia está entre 20 y 40 latidos por minuto. Las fibras de Purkinje se encuentran aquí. Ahora vamos a hablar sobre... ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, sí se escucha bien. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es el potencial de marcapasos. Bueno, estas células marcapasos no tienen un potencial de reposo estable y es por esto que durante la diástole se despolarizan de una manera espontánea y lenta. Pero ¿cómo ocurre esta despolarización? Esta despolarización ocurre por la apertura de unos canales que son permeables tanto al potasio como al sodio, pero va a predominar la entrada del sodio y esa entrada del sodio va a permitir que ocurra este potencial de marcapaso. El potencial de membrana ocurre aproximadamente en los menos 60 milivoltios y su umbral, que es el umbral necesario para que ocurra el potencial de acción en estas células, está aproximadamente en menos 40 milivoltios. Cuando se llega al umbral, se va a dar la apertura de unos canales que son canales para el calcio. Entonces, la apertura de esos canales va a permitir la fase 0 de este potencial de marcapaso, o también conocida como la fase ascendente del potencial de acción. Luego se va a dar la fase 3, que se ocurre por la apertura de unos canales de potasio. Entonces, la salida de potasio de la célula va a ocasionar la repolarización de la misma. Acá tenemos el potencial de acción ventricular. Antes les menciono que el sodio es el ion extracelular más importante, mientras que el potasio es el ion intracelular más importante. Entonces, el potencial de acción ventricular es uno de los potenciales de acción con mayor duración. Su duración está entre 150 y 300 milisegundos. El potencial de membrana en reposo en estas células se encuentra entre menos 80 y menos 100 milivoltios aproximadamente. En este caso está en menos 85. Y el umbral sería en menos 60 milivoltios. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a dar la apertura de unos canales permeables al sodio. Esta va a ser la fase 0. Bueno, esta se caracteriza por tener 5 fases que van desde la 0 hasta la 5. Y la fase 0 consiste en la entrada del sodio al interior de la célula. Y esto va a permitir que se despolarice. Cuando se despolariza, aproximadamente llega a los menos 15 y más 15 y más 30 milivoltios. Entonces, en la fase 2 se va a dar la apertura de unos canales lentos. Se va a dar la apertura de unos canales lentos de potasio. Entonces va a empezar a salir el potasio. En la fase 1. En la fase 2, que es también conocida como fase de meseta, esta meseta ocurre porque los canales de potasio
continúan abiertos y está saliendo potasio. Pero se van a abrir unos canales de calcio, entonces va a ingresar el calcio. Entonces, al tener valencias positivas, estos iones no va a significar un cambio importante en el potencial de membrana, por lo que se va a originar esta meseta. En la fase 3 ya se van a cerrar los canales de calcio, pero van a permanecer abiertos los canales de potasio. Entonces va a seguir saliendo el potasio. La fase 1 es conocida como fase de repolarización temprana y ya la fase 3 ya es la repolarización como tal. Como los canales de potasio son lentos, van a tardar un poco en cerrarse, lo que va a provocar una hiperpolarización. Pero esto se soluciona en la fase 4, en donde está una bomba de sodio-potasio ATPasa, la cual se encarga de sacar los iones de sodio que entraron, porque como les comentaba anteriormente, el sodio debe estar, o es el ion más importante extracelularmente, y va a ingresar iones de potasio. Durante la fase de meseta, con la entrada del calcio, esta va a estar acompañada de un periodo refractario absoluto. Y este periodo refractario absoluto lo que va a hacer es evitar la suma de los tétanos. Esto, ¿cómo ocurre? Lo que pasa es que el potencial refractario absoluto va a evitar que un estímulo, por más grande que sea, pueda volver a despolarizar la membrana. El sistema de conducción. Bueno, en condiciones normales, la excitación cardíaca del corazón inicia en el nodo sinoauricular, el cual podemos observar aquí. Entonces, cuando el potencial de marcapasos alcanza el umbral, va a ocurrir un potencial de acción. Y cada potencial de acción proveniente del nodo sinoauricular se va a esparcir a través de las aurículas. Esto a través de unas fibras musculares auriculares y permite la contracción auricular. A lo largo del paso del potencial de acción por estas fibras musculares auriculares va a llegar al nodo auriculoventricular que podemos observar aquí. Y luego de que el potencial de acción pase por el nodo auriculoventricular, va a llegar al fascículo auriculoventricular o al haz de His, el cual observamos aquí, el cual es el único punto del corazón a través del que se pueden pasar los potenciales de acción desde las aurículas hasta los ventrículos. Y esto ocurre por la presencia del tabique fibroso que aísla eléctricamente las cavidades superiores de las inferiores, es decir, las aurículas de los ventrículos. Luego de que el potencial de acción se propague a lo largo del haz de His, se va a dirigir hacia las ramas derecha e izquierda del fascículo o del haz de His, y desde las cuales se extienden desde el tabique interventricular hasta el vértice cardíaco. Entonces, por último, encontramos las fibras anchas de Purkinje, las cuales transmiten el potencial de acción de una manera casi inmediata al miocardio ventricular y permiten la contracción ventricular. Algo importante de recalcar es que la contracción de las aurículas ocurre una sexta parte antes de la contracción ventricular, y esto con el fin de que los ventrículos se puedan llenar antes de bombear la sangre. Aquí podemos ver una imagen de cómo ocurriría. Primero, el potencial de acción en el nodo sinoauricular, luego pasa al nodo auriculoventricular, se contraen las aurículas, pasa a las de His, las ramas derecha e izquierda, fibras de Purkinje, y por último se contrae el ventrículo. Gracias.
Sí, no se escucha. Bueno, ¿se escucha? Sí, te escucho. Sí, Bueno, ahora hablaremos sobre lo que vendría siendo el electrocardiograma. Este básicamente va a ser el registro gráfico de las señales eléctricas que se van a producir en el corazón en cada latido cardíaco. Este básicamente nos va a permitir confirmar o descartar ciertas patologías que se estén presentando a nivel de el sistema de conducción eléctrica. Entonces, este se va a realizar a través de unos electrodos que se van a colocar en la superficie corporal de la persona, y esto lo que van a hacer es que van a detectar las señales eléctricas procedentes del corazón, y pues esos electrodos a su vez van a estar conectados a un aparato denominado electrocardiógrafo, que es el que podemos observar acá. Y este lo que va a hacer es que va a comparar esas actividades eléctricas que van a detectar los electrodos. Ese registro gráfico, ese gráfico va a estar plasmado en un papel milimetrado que va a poseer pues unas medidas que van a facilitar la interpretación o la lectura del electrocardiograma como tal. Entonces, hablando un poco de las funciones o los usos del electrocardiograma. Como dije anteriormente, pues va a permitir confirmar o descartar que se estén presentando patologías a nivel del sistema de conducción, y también permite medir el ritmo y la frecuencia cardíaca de los latidos. También nos suministra información sobre el tamaño y la posición de las cámaras cardíacas, es decir, ventrículos y aurículas. También nos determina daños que se estén presentando en el corazón y efectos que pueden tener algunos fármacos o dispositivos implantados en el órgano, como podría ser un marcapasos artificial. Y también permite lo que se vendría siendo la determinación y el análisis de arritmias cardíacas, producidas ya sea por el daño de ese sistema que ya se explicó anteriormente. Entonces, como dije al inicio, el electrocardiograma se va a realizar a través de la colocación, ¿sí?, de unos electrodos colocados en la superficie corporal, que van a ser los dispositivos que van a detectar la actividad eléctrica que va a venir del corazón. Entonces, en total son 10 electrodos, y esos se van a dividir en dos grupos. Los electrodos periféricos, que se van a colocar en las extremidades, como lo podemos ver acá. Lo siento. Como lo observamos acá, entonces un electrodo va a estar colocado en la muñeca derecha y se va a determinar de color rojo. El otro electrodo va a estar colocado en la muñeca izquierda y se va a determinar, se va a diferenciar de color amarillo. Y el otro electrodo se va a colocar
en la pierna izquierda, en el tobillo, de color verde. El otro electrodo va a estar en la extremidad derecha, en la extremidad inferior derecha, y va a ser de color negro. Y los otros electrodos son los precordiales, que van a estar colocados en la superficie corporal torácica y se van a colocar pues en un patrón específico. El B1 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal en el ángulo external derecho, como lo podemos observar acá. El B2 se va a colocar en el espacio intercostal en el ángulo external izquierdo, es decir, al frente de B1. Soltamos un momento B3 y pasamos a B4, que se pone en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Nos guiamos de la clavícula, acá estaría la clavícula, y lineal a ella se pone B4. Y B3 va a ser equidistante entre B2 y B4, es decir, que se va a colocar en la mitad de esos dos. B5 se va a poner en la línea axilar anterior izquierda a nivel horizontal de B4, y B6 en la línea axilar media, es decir, nos guiamos por la axila a nivel de horizontal de B4. Entonces, esos electrodos que van a estar conectados al electrocardiógrafo, lo que van a hacer es que, como dije anteriormente, van a comparar esas actividades eléctricas en las distintas direcciones que se colocaron, y el electrocardiograma va a generar una serie de imágenes eléctricas a las que se van a denominar el término de derivaciones cardíacas. Esas derivaciones cardíacas me van a ofrecer una vista distinta de cómo está esa actividad eléctrica en el corazón. En total van a ser 12 vistas o 12 características. Esto se hace más que todo para que haya una visión más general o global del órgano, o pues del sistema de conducción como tal. Entonces, 6 derivaciones van a ser de los miembros, se denominan derivaciones de los miembros o frontales, y se van a obtener por los electrodos colocados en las extremidades, que es lo como podemos ver acá. Estos electrodos me van a determinar lo que vendrían siendo las derivaciones frontales, las 6. Y las derivaciones precordiales u horizontales van a ser 6 también, y van a ser obtenidas por los electrodos colocados en el tórax. Entonces, hablando un poco de las derivaciones frontales, estas van a registrar estas van a mirar al corazón en un plano vertical, de esta manera. Y a su vez se van a distinguir en dos, unas bipolares o estándar y unas unipolares o aumentadas. Las bipolares estándar van a registrar la diferencia de potenciales entre dos electrodos que van a estar ubicados en extremidades diferentes, es decir, de este electrodo a este electrodo, cómo está el potencial o la actividad eléctrica. Entonces, mi primera derivada se va a denominar D1 y va a determinar la diferencia de potenciales entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, es decir, de aquí a acá. Esta flechita de acá se denomina vector y me va a indicar de dónde a dónde se están yendo o de dónde a dónde se están dirigiendo las cargas positivas. Mi segunda derivación se va a denominar D2. D2, vamos a observar acá, D2.
y va a suministrar la diferencia de potenciales entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y la tercera derivada bipolar, o sea, de dos bipolares, no sé si lo dije anteriormente, pero es porque están comparando los potenciales entre dos electrodos. Y D3 va a suministrar la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Esto va a formarme, estas tres derivadas van a formar un triángulo que se denomina el triángulo de Einthoven, las cuales esas se van a guardar una proporción matemática que va a verse reflejada en la ley de Einthoven, que dice que D2, que la suma de D1, esto vendría siendo suma de vectores, y D3 va a ser igual a D2. Si esta ley se cumple, pues básicamente me va a decir que los electrodos están colocados de manera correcta. Si no, pues entonces el electrocardiograma se estaría realizando mal y pues tendríamos que volver a mirar cómo se están colocando hasta que se pueda cumplir. Y las derivaciones unipolares o aumentadas lo que van a hacer es que van a registrar la diferencia de potenciales entre un punto teórico, es decir, que la suma de esos vectores van en su centro, en un punto centro de ese triángulo, va a ser 0, su valor va a ser 0. El valor, entonces, se va a determinar el potencial absoluto de ese electrodo a partir de ese punto teórico o de referencia. Entonces, desde ese valor 0 que se genera para tener como un punto de referencia, se parte hacia las extremidades, hacia donde están los electrodos. Entonces, hacia abajo va a ser BF, F de foot, en inglés pie, y va a generarme el potencial absoluto de la pierna izquierda. BL va a generar el potencial absoluto del brazo izquierdo y BR va a generar el potencial absoluto del brazo derecho. Adelante se les coloca una A porque para poder compararse con el resto de derivaciones, estas derivadas sufren una amplitud ya que tienen un voltaje muy bajito, o sea, es muy difícil determinar. Entonces lo que se hace es que, como se están determinando las cargas de manera, pues la actividad eléctrica como tal del corazón de manera indirecta, este mismo triángulo o este diagrama se puede superponer en el corazón. Estas derivadas van a ser importantes porque posteriormente se va a determinar el eje cardíaco, o sea, hacia dónde está la dirección de todas esas cargas, de todo ese potencial eléctrico. Aquí podemos observarlo de una mejor manera y suministrar qué parte del corazón va a haber cada derivada. Por lo menos, D1, D2 y ABL va a mirar la superficie lateral del corazón, como podemos observarlo acá en el diagrama. BF o ABF y D3 va a mirar a la superficie inferior del corazón, o sea, esta cara. Y la derivación BR va a mirarme lo que vendría siendo la aurícula derecha, o sea, de donde iniciaría el impulso eléctrico, que sabemos que el nodo sinusal está ubicado en la aurícula derecha. Como dije anteriormente, estas derivaciones frontales van a mirar el corazón en un plano vertical, como si estuviéramos mirando a la persona de frente. Y las derivaciones precordiales van a ser 6 y van a mirar al corazón en un plano horizontal, como se puede observar acá. Estas se van a denominar DB1, AB6, B de voltaje,
y van a enfocarse más que todo, o bueno, ellas van a precisar en las alteraciones del ventrículo izquierdo, sobre todo en la parte posterior y anterior. B1, que está colocada, que ya lo explicamos dónde se van a colocar los electrodos, B1 y B2 van a mirar al ventrículo derecho. B3 y B4 van a mirar el tabique interventricular y la pared anterior del ventrículo izquierdo. Y B5 y B6 van a mirar las paredes anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Aquí lo podemos ver de una manera frontal, pero obviamente colocados, aquí está como la manera en la que se van a colocar y van a mirar el corazón. Estas vendrían siendo las derivadas que se van a ver posteriormente en el electrocardiograma, como tal en el gráfico. Entonces, como dije al inicio, el electrocardiograma el gráfico va a estar plasmado en un papel milimetrado, el cual va a ser como ya si tuviéramos una regla instalada o marcada, porque va a poseer unas medidas que nos va a suministrar una información. Entonces, como podemos ver, están formados por unos cuadros grandes que van a medir, que verticalmente van a medir 5 milímetros y horizontalmente también van a medir 5 milímetros. Y esos cuadros grandes, como podemos observarlo acá, que está aumentado, es como si tomáramos una parte de esta hoja y la aumentáramos, que es lo que se vería aquí. Esos cuadros grandes van a estar formados por cuadros más chiquitos, que es 5 por 5, 25. Entonces serían 25 cuadritos que van a medir 1 milímetro por 1 milímetro esos cuadros. Pero entonces esas medidas que nos van a proporcionar, bueno, de manera vertical, o sea, hacia arriba, todo hacia arriba, va a decirnos amplitud. ¿Amplitud de qué? Pues básicamente eso va a decirnos la cantidad de corriente eléctrica que está pasando en esa parte exacta del corazón. Y de manera horizontal, bueno, esa amplitud se va a medir en milivoltios. Y de manera horizontal se va a medir el tiempo en segundos. Entonces, como dije anteriormente, las medidas, el cuadro grande va a ser 5 milímetros por 5 milímetros, entonces 5 milímetros de ¿Qué 5 es? Bueno, 5 milímetros de manera vertical van a ser igual a 0,5 milivoltios. Y en un cuadrito chiquito, pues por mera lógica, vendría siendo que 1 milímetro sería 0,1 milivoltios. Entonces, para obtener 1 milivoltio, o sea, 1 milivoltio tendríamos que tener 2 cuadritos grandes o 10 cuadritos chiquitos. Y en el tiempo, de manera horizontal, 5 milímetros van a ser equivalentes a 0,20 segundos. Y 1 milímetro de manera horizontal va a ser igual a 0,04 segundos, o en los cuadros grandes serían 200 milisegundos. Entonces, esa sería la primera manera en que el electrocardiograma se comunicaría con tiempo y amplitud, o sea, el tiempo que tarda esa corriente eléctrica, ese flujo de iones dura en esa parte exacta, y amplitud, cuánta corriente está pasando en la parte exacta del corazón. Entonces, el gráfico como tal del electrocardiograma va a poseer unas ondas, unos segmentos y unos intervalos. Las ondas van a, como decía que los electrodos van a captar esas actividades eléctricas, entonces cada vez que un potencial eléctrico se acerca al electrodo, me va a producir
una onda o una deflexión positiva. O sea, esa base se va a representar en el electrocardiograma hacia arriba. Así. Eso sería positivo. Y cuando la señal o el potencial eléctrico se aleja del electrodo, me va a producir una deflexión negativa, o sea, hacia arriba. Y cuando existe, pues, que el electrodo siente que viene la señal, pero que al mismo tiempo se aleja, o sea, no se acerca lo suficiente, me genera una deflexión o onda difásica, que tiene la misma carga positiva y negativa. Entonces, como podemos observar acá, dice que las ondas son esas deflexiones que pueden ser negativas o positivas, que es la que observamos. Aquí podemos ver una onda, aquí podemos ver otra onda, aquí veremos otra onda, otra onda. Ya veremos ahora cómo se llama cada onda. Los segmentos van a ser una línea isoeléctrica que va a estar comprendida entre dos ondas. ¿Qué significa isoeléctrica? Es decir, que no va a ser ni negativa ni positiva, o sea, va a mantener en el estado basal del electrocardiograma, en esa línea. Aquí podemos observar, este vendría siendo un segmento, por el concepto que aquí hay una onda, otra onda, entonces entre esas dos ondas habría un segmento. Y un intervalo va a estar compuesto por una onda y un segmento, o sea, esta onda va y este segmento me formaría lo que vendrían siendo un intervalo. Del inicio hasta acá, eso sería un intervalo. Ahora, hablando ahora específicamente, dándole nombre a esos ondas, segmentos e intervalos que pues expliqué, se dice que en un electrocardiograma normal así debería verse de manera continua. Entonces, la onda P o la deflexión, esta onda, la primera del electrocardiograma, del gráfico, se va a denominar onda P y va a ser una deflexión positiva en la mayoría de derivaciones, o sea, en la mayoría de imágenes eléctricas generadas va a ser positiva y va a representar lo que vendría siendo la despolarización auricular. Se podría decir que aquí entonces estaría el inicio del nodo sinusal que manda la señal eléctrica, el impulso eléctrico, se produce la despolarización. Luego se comprende que viene estando el segmento PR. Aquí vemos una onda, otra onda, entonces este vendría siendo un segmento. Bueno, esa onda P va a durar alrededor de 80 milisegundos. Ese es el tiempo estimado que debe durar. 80 milisegundos. O se puede decir en la medida de los cuadritos, dos cuadritos chiquitos. El segmento PR va a representar en ese periodo, en ese momento cardíaco, va a representar el tiempo que pasa entre la despolarización auricular y la despolarización ventricular, que vamos a verla después. Pero entonces, básicamente se dice que este viene siendo el retraso fisiológico, o sea, lo que demora el impulso eléctrico de pasar de las células musculares auriculares a las células musculares ventriculares para despolarizarlas. Y dura alrededor de 120 a 200 milisegundos de manera normal. Ahora vemos que hay tres ondas seguidas, una onda de aquí, otra onda sería esta hasta arriba, y esta sería la tercera onda. Entonces, a estas tres ondas, a este conjunto de ondas se le va a denominar complejo QRS y va a representar la despolarización ventricular. Como podemos observar, como dije anteriormente, aquí va a estar la despolarización auricular, el retraso fisiológico y vendría obviamente posteriormente la despolarización ventricular. Ese complejo QRS va a estar formado por una onda Q, una onda R y una onda S.
Esa va a ser así pues, de grande, por decirlo así, va a tener una amplitud bastante grande, porque como va a ser la despolarización ventricular y es mucho músculo, es bastante músculo el que debes despolarizar, pues entonces va a haber mayor paso de potencial eléctrico en esa zona, y por lo tanto se va a ver pues de esa manera bastante pronunciada. Entonces, la onda Q va a ser la primera deflexión negativa del complejo, de ese complejo QRS. La onda R, que es la grande, esta grande que se ve acá, va a ser la primera deflexión positiva del complejo. Y la onda S va a ser la primera deflexión negativa después de una onda R. O sea, después de esta grande va a venir la onda S y se denomina la primera deflexión negativa. Posteriormente de la despolarización, vendría, bueno, aquí nos saltamos un momentico el segmento y después vemos esta onda, viene siendo la onda T, y me va a representar, bueno, va a ser una deflexión positiva también, como podemos ver, y representa la repolarización ventricular. Después de una contracción, después de una despolarización, entonces este segmento de acá va a ser la contracción ventricular y posteriormente la repolarización de todo ese ventrículo, de todos esos ventrículos. Se dice que también hay una onda U, pero no se sabe exactamente qué representa en ese periodo cardíaco, bueno, en ese instante cardíaco. Y se dice que puede que represente la repolarización de los músculos papilares, pero normalmente nunca se ve esa onda porque la onda T se la come eléctricamente hablando, ya que ella es más pronunciada. Si hay una contracción ventricular, ¿en qué momento se ve la contracción auricular? Porque debería verla. Pues no se ve porque ocurre en el mismo tiempo en el que está ocurriendo la despolarización ventricular. Entonces, como hay mayor paso de potenciales en esa zona, entonces queda como inmersa en ese complejo y no se logra visualizar, pero no es que no la haya, sino que pues no se visualiza. Por eso mismo te acabo de explicar. Entonces, acá también van, bueno, ahora hablando de los intervalos, que habíamos dicho que un intervalo estaba comprendido entre una onda y un segmento. El primer intervalo vendría siendo este, acá, que se denomina, este de acá, que va a ser PR, como lo podemos ver en la imagen de acá abajo, PR, y va a representar la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo por el paso del nodo auriculoventricular. O sea, va a ser como todo el periodo que expliqué, pero de manera completa. Y el intervalo QT, que vendría siendo desde acá hasta, sí, hasta acá. Bueno, no, mentira, hasta acá. Hasta acá, perdón. Ah, mentira, sí, hasta acá. Hasta el final de la onda T va a representar la sístole eléctrica ventricular, o sea, la contracción y la despolarización ventricular. Bueno, aquí también se puede observar un punto, el punto se denomina punto J, el cual va a ser ese punto en el que el complejo QRS vuelve a un estado basal, es decir, vuelve a la línea o al trazado electrocardiográfico. Y
Y este es importante pues evaluarlo, ya que nos va a suministrar información de qué está pasando eléctricamente en el momento en el que el corazón se debe contraer. O sea, que aquí empezaría la contracción del ventrículo, entonces aquí en este punto nos va a decir si está ocurriendo de manera correcta o de manera anormal. En el electrocardiograma se puede sacar se puede decir calcular la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que late el corazón durante un minuto. En un estado de reposo, su valor normal va a oscilar entre 60 y 100 latidos por minuto, que es la frecuencia del nodo sinusal. Entonces, para calcularla hay dos maneras. Primero debemos saber si el ritmo en el que está latiendo el corazón es regular o es irregular. Para saber si es regular, debemos tener en cuenta que la distancia entre una onda R y la próxima y la siguiente van a ser iguales, o sea, tienen que ser equidistantes. Si son iguales, tienen la misma distancia, pues se dice que el ritmo al que está latiendo el corazón es regular. Si no la tienen, pues ya sería irregular. Entonces, para sacarla, pues, hay varios métodos, pero entonces aquí voy a aplicarle dos, que sería el del 300 y el del 1500. El del 300 consiste en contar los cuadros grandes. O sea, este vendría siendo un cuadro grande, otro cuadro grande, otro cuadro grande, entonces serían 4. Entonces 300 se va a dividir, se va a dividir. Se va a dividir entre 4 y eso me daría una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Y el método del 1500 consiste en contar los cuadritos pequeños. Si sabemos cuántos cuadritos grandes, pues podemos contar de 5 en 5, 5, 10, 15, 20. Sería 5, 10, 15, 20. Y entonces, ese 1500 se va a dividir entre esos 20 cuadritos chiquitos y me daría una frecuencia de 75 latidos por minuto. Cuando el ritmo es irregular, pues también va a existir un método al que se denomina el método de los 3 segundos, y es aquí como podemos observar, no hay la misma medida entre una onda R y otra onda R, o sea, están en diferentes distancias. Entonces lo que se hace es que se cuentan 15 cuadros grandes. Sería hasta aquí. Sí, hasta aquí. 4, 5. Bueno. Y se van a contar la cantidad o los complejos QRS que hay dentro de esos 15 cuadros. En este caso, 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que se hace es que se va a multiplicar la cantidad de los complejos, que en este caso son 4, por 20. Entonces 20 sería una constante. Y eso va a ser igual a 100 latidos por minuto. Sí, no, mentira. $80 latidos por minuto. Esa sería la manera de calcular la frecuencia en un ritmo irregular. Ahora, el ritmo como tal. Bueno, el ritmo va a ser la sucesión regular entre los ciclos cardíacos. Esto se va a usar para referirse a la parte del corazón que va a controlar pues la activación de la señal eléctrica. Entonces, se dice que un ritmo es sinusal
cuando el inicio de la actividad eléctrica va a ser dado por el nódulo nódulo sinusal. Entonces, existen una serie de patrones o de características que nos van a determinar si el ritmo del corazón es sinusal, o sea, si está siendo dado por el nódulo sinusal. Entonces, primero debemos tener en cuenta que la frecuencia debe ser de 60 a 100 latidos por minuto, que es la que va a manejar ese nódulo, el nódulo fisiológico. Luego debemos detectar que en el electrocardiograma esté presente la onda P. Que en todas las derivadas debe estar presente la onda P. Onda P viene siendo, como dije anteriormente, la despolarización auricular. Luego, se debe ver que esa onda P en la derivada PR, ABR, o sea, la de el valor, el potencial absoluto del brazo derecho, va a ser negativa, o sea, va a ser una deflexión hacia abajo. Como podemos verlo acá, está hacia abajo. Como dije anteriormente, siempre, bueno, en la mayoría de las derivaciones va a ser positiva, pero en esta debe ser negativa, o sea, para que sea normal debe ser negativa. Y en B1 va a ser isodifásica esa onda P. Isodifásica que va a tener una deflexión positiva y seguida de una negativa, perdón. Y la onda P, bueno, otro criterio para que el ritmo sea sinusal es que la onda P siempre debe ir seguida del complejo QRS, es decir, de la despolarización del ventrículo. También el intervalo o la distancia entre R y R deben ser iguales, como se dijo ahorita, para saber si el ritmo es regular. Y el intervalo PR debe medir o debe durar 120 a 200 milisegundos, que es su valor normal. Bueno, el eje cardíaco. El eje cardíaco va a hacer referencia a la dirección principal del estímulo eléctrico a su paso por los ventrículos. Esta corriente va a ser iniciada en la parte superior del corazón, básicamente en la aurícula derecha, no sinusal, y se va a dirigir hacia abajo, o sea, va a originarse aquí y va a dirigirse hacia abajo y hacia la izquierda, o sea, de esta manera. Entonces, para sacar ese eje y las direcciones en las que se va a encontrar ese estímulo eléctrico hacia dónde se va a dirigir, pues se deben tener en cuenta las derivaciones frontales o de los miembros. Y se va a realizar un sistema exaxial. Este sistema se realiza a través de un plano cartesiano con el objetivo de identificar la dirección que se encuentra pues, el eje cardíaco. Para construirlo, como dije, se van a usar, vamos a hacer el ejemplo, o sea, de construir básicamente esta ilustración, por decir, ese eje. Entonces, usamos, como dije, las derivaciones, bueno, hay una mnemotecnia que dice que flor y sus tres maridos. Flor y sus tres maridos. Entonces, recordamos, estas vendrían siendo las derivadas frontales o de los miembros. Entonces, y aquí ponemos B de voltaje. Bueno, entonces, lo que vamos a decir es que BF va a cortar a D1.
BL va a cortar a B2 y BL va a cortar a B3. Pero, ¿cómo así? O sea, cortar. Entonces, primero ubicamos las derivadas bipolares. De tal manera, si recordamos. Así, esta vendría siendo D1. Luego, ubicamos D2, que va así, D2. Y D3 hacia acá. O sea, se van a, como si se prolongaran esas rectas, que eso afecta de manera de unos ángulos. Y luego dice que BF va a cortar a D1. Entonces, cuando dicen cortar, hacen referencia a que van a formar un ángulo de 90 grados respecto a esa. Entonces, para que BF forme un ángulo de 90 grados con D1, tiene que cortarla de manera vertical. O sea, así. D2 corta a BL, entonces va a estar aquí. Y bueno, y BR corta a D3. Entonces va a estar acá. Ahí vamos, no sé, bueno, no sé si se entiende, pero bueno. Entonces, esta vendría siendo BL. Esta va a ser BR. Y esta BF. Obviamente esas se van a prolongar hasta allá. Y se dice que el eje cardíaco, como decía en esta diapositiva acá, se va a encontrar el eje normal se va a encontrar entre menos 90 grados, entre menos 30 grados, perdón, y 120 grados. O sea, en este pedazo de acá va a ser el eje cardíaco, o sea, va a ser la dirección normal hacia donde se debe dirigir todos esos estímulos eléctricos. Entonces, en este sistema lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle, que ya se construyó acá con esas derivadas, se agregan unos ángulos, 0, 30, 60, todo hacia abajo es positivo, hacia arriba es negativo. Aquí observamos lo que vendría siendo las derivadas, como lo expliqué ahora. Pero entonces, ¿de qué manera? Yo construyo ese sistema, pero ¿de qué manera determino cuál es el eje cardíaco? Se debe tener en cuenta en cualquiera de las derivaciones del electrocardiograma, cuál presenta una onda o una deflexión isodifásica, suponiendo que en un electrocardiograma se presente una onda difásica en BF. En la imagen eléctrica, BF se presenta. Es decir, que así y luego baja. Bueno, suponiendo. Entonces, B en la mnemotecnia que había puesto acá decía que BF va a ser cortada por D1. Entonces tenemos que mirar cómo vemos que D1 está corta. Entonces nos guiamos acá. BF viene siendo esta y BD viene siendo esta. Entonces en el electrocardiograma, es que no puse una imagen, pero sí tenemos que mirar que en el electrocardiograma qué signo o si la que corta, que en este caso vendría siendo D1, es positiva o negativa. Si es positiva, la ubicamos de
este lado. Si es negativa, lo ubicamos de este lado. Entonces, en este ejemplo como tal vendría siendo que D1 vendría siendo negativa, por lo tanto la cortaría acá, y el eje cardíaco de este vendría siendo, estaría en 0 grados, por lo tanto estaría en un rango normal, porque hacia acá es donde se debe dirigir todo ese impulso eléctrico. Esto básicamente nos ayuda a determinar ciertas patologías, ya que si él no se encuentra dentro de este cuadrante, dentro de este espacio, el eje cardíaco, pues me está diciendo que hay un desvío de la señal, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto se da por los bloqueos y todo eso. Entonces, ahora hablando ya para finalizar sobre las arritmias, no voy a entrar en detalles o no voy a explicar en un electrocardiograma porque sería más complicado. Entonces, básicamente las arritmias son trastornos del ritmo cardíaco que de manera general se clasifican en taquicardias y en bradicardias. Taquicardias cuando la frecuencia cardíaca está por encima de los 100 latidos por minuto. Y bradicardias cuando está por debajo de los 60 latidos por minuto. Entonces, las bradiarritmias se pueden clasificar en función del nivel de la alteración de la jerarquía del sistema de conducción normal. Y estas pueden ser por la disfunción del nódulo sinusal, lo que son una S. Y por los trastornos o bloqueos de la conducción auriculoventricular. Estas pueden ser de 3 tipos: bloqueo de primer grado, de la conducción auriculoventricular, de segundo grado y de tercer grado. Y las taquicardias van a presentar una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, como dije, y estas se van a dividir en taquicardias supraventriculares y en taquicardias ventriculares. En taquiarritmias supraventriculares o taquiarritmias ventriculares, que estarían entonces afectando y otras que hablaríamos de lo que sería una ahora no me acuerdo. Bueno, básicamente esas serían una de las tantas patologías que se pueden determinar a través de el electrocardiograma. Por lo menos, para dar un ejemplo, cuando no hay onda P, se dice que es una fibrilación auriculoventricular. Y pues así sucesivamente, o sea, depende de cada patología o cada problema que se esté presentando en el sistema de conducción, va a estar relacionado ya sea con la onda o con una mayor o menor duración o la ausencia o presencia de algunos de los elementos del gráfico como tal. Y ya. Listo. Muy bien. Bueno, dentro de las cosas que nos hablaba María Alejandra, sí, la forma de encontrar el eje, hay maneras mucho más sencillas. Recuerden que una cosa es saber el eje si está dentro de lo que ella nos decía, si estaba dentro de una inclinación normal, de los 90 a los 120 grados, saberlo de una manera cualitativa. Es sencillo, hay una manera sencilla de saberlo. O si está dirigido a la derecha o a la izquierda. Si tiene una desviación, pues, a la derecha o a la izquierda. En cuanto a la manera que ella nos lo describió,
es para encontrar en sí los grados de inclinación de ese eje. Ya es el grado exacto. O sea, porque una cosa es decir, oh, está normal, decirte, oye, sí, está normal, está entre 90 y 120, ¿vale? Menos 90 pero, y 120, pues está normal, está dentro del rango normal. Y otra cosa es decirte, no, es que tiene 64 grados. ¿Okay? Está normal, su eje es de 64 grados. Entonces, para eso se necesita una cosita que veíamos allá desde la primaria que se llama transportador. ¿Se acuerdan de eso? Que con eso sacábamos los grados de los ángulos que hacíamos. Bueno, algo así también se utiliza acá, un aparatito muy parecido, para saber los grados exactos. Ahora, en cuanto a la parte de hacerlo mucho más rápido, pues y tener una idea de si ese corazón está dentro del rango normal, pues se podría hacer fácilmente. Les voy a mostrar una manera en una imagen. Aquí la tenemos. Estoy compartiendo, ¿verdad? Están compartiendo conmigo. Entonces, si vemos aquí, esto sería, aquí, esto que estamos viendo, esto es ABF y D1. Fíjate que con saber esto de ABF y D1, simplemente me voy esto hacia acá. Bueno, otra de las cositas que esto hacia acá, hacia este lado, esto es positivo. ¿Se acuerdan? Plano cartesiano. Esto hacia acá es positivo, esto hacia acá es negativo. Esto hacia acá también sería positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Y eso es que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos D1. ¿Sí? Vamos a D1 y miramos cómo está el complejo. Si ese complejo es positivo, el complejo QRS, y sus ondas, y también la onda P. Si ese complejo es positivo, lo ubicamos aquí. Ahora, si ese complejo fuera negativo, o sea, estaría por debajo de la línea base, o línea cero. Espérense un segundito para hacerlo de una mejor manera. Vamos a buscar un electrocardiograma, una imagen. Y digamos, aquí tenemos una. Si no estaba preparado, sino que era para mirarlo porque para que le sea mucho más sencillo. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Entonces buscamos, ¿qué buscamos? D1, la derivación 1. Y entonces nos damos cuenta que miren la derivación 1 como está aquí. Es positiva, ¿cierto? Es isodifásica, como nos dijeron. Tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Entonces podríamos decir que es más positiva que negativa, o sea que ella en este momento es positiva. Entonces la ubicamos, un segundo, la ubicamos en esta posición, porque está positiva. ¿Sí se dieron cuenta? Estaba por encima de la línea de base. Vamos a mirar cuál es la línea de base. La línea de base es esta, la línea isoeléctrica, que debe ser 0, ¿verdad? Esta línea. Entonces está por encima de ella. Acá arriba es positivo, acá abajo es negativo. Entonces 1 aquí es positivo. Y buscamos ABF, porque la otra que debíamos buscar es ABF. Y aquí tenemos ABF. ¿Cómo está ABF? Si miramos acá, ABF también es positiva. ¿Sí la ven? Son ondas positivas. Sí, están aquí que se encuentran con las de ABL, pero son positivas. Y entonces nos vamos nuevamente y la colocamos como es positiva, pues hacia abajo. Quiere decir que el eje de este electrocardiograma que estamos mirando aquí, en este niño, de 2 años de edad, mire que ahí dice, esto nos está diciendo que ese eje es completamente normal, que está ubicado, mire, está ubicado en esta zona. No me dijo el número de grado, o sea, el grado, que está en tal grado, no me dijo que si está en 60, que si está en 58, que si está en 59, no me dijo. El eje normal del corazón es alrededor de los 59 grados.
algunos dicen 60 como para redondearlo, pero en realidad es más bien 59. Pero mira todo el chance que tiene para que ese eje esté normal. Recuerdan que él va dirigido desde arriba y hacia abajo, desde la base y hacia el ápex, y desde derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Entonces por eso va en esta zona. Por eso María Alejandra nos dibujaba aquí la derivación 2, el D2 iría aquí, más o menos en esta zona. Así. Bueno, entonces fíjate que este señor está dentro de lo normal. Ahora, supongamos que nosotros venimos y miramos acá y vamos a ver que D1 me dio negativo, que esto no tiene nada para arriba, o sea, nada está positivo, sino que está hacia abajo. Entonces yo digo, bueno, D1 es negativo. Me devuelvo aquí y ya no lo puedo colocar como positivo, ¿cierto? Sino que lo voy a colocar como negativo. Y entonces lo coloco que ese vector va hacia la parte negativa. Voy y miro ABF. Y suponiendo que ABF está así como aquí, que está positivo, entonces yo vengo y digo, hombre, ABF está positivo, mira. Como estos dos, el D1 me dio negativo y ABF positivo, mira, ese eje está desviado hacia la derecha. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué número es el grado? Los grados en que está desviado tiene que ser mayor de 90 y hasta 180, pero yo no sé cuál es. Para hacerlo sí necesitaría y hacer todo eso que ya nos hizo y utilizar el transportador para poder conseguir los grados. Aunque ya hay algunos software que uno le coloca nada más es medir, tendríamos que medir esto, cuánto miden estas ondas, y de esa manera sería mucho más fácil ponerle esos sistemas y en el sistema ponerle esos datos y él nos los daría. Hagamos otro ejemplo, suponiendo que entonces D1 sea positivo, pero ABF, suponiendo no, es negativo. Entonces nos vamos nuevamente. Entonces D1 sí me dio positivo, pero ABF me dio, mira, negativo. Entonces, tengo que colocar. Izquierda, bueno, entonces como les decía, entonces este eje va, si lo colocamos como que D1 era positivo y ABF negativo, miren, la desviación ya me queda hacia la izquierda ahora. Pero fíjense en algo, todavía sigue siendo normal a menos 30 grados, así que cuando tengo una desviación hacia la izquierda, tengo que necesariamente averiguar el grado. Si es de menos 30, más de menos 30, perdón, sí sería una verdadera desviación hacia la izquierda. Si es de menos 30 hasta 0, o de 0 a menos 30, todavía está dentro del rango que se considera normal. Entonces, fíjense que esta es una manera más sencilla como para hacerlo rápidamente. Ahora, si nos piden el grado exacto, qué grado tiene, pues sí tocaría hacer lo que nos hizo María Fernanda, que lo hicieron muy bien. Otra cosita, les pregunto algo al grupo. Si usted recibe de pronto que un señor le dice, bueno, aparece con una orden cuando está siendo internado usted, y le aparece con una orden que de repente haga un electrocardiograma y que ese electrocardiograma mida no solo en las precordiales, no mida hasta B6, sino hasta B12. ¿Usted qué opinaría de eso? Cuénteme. ¿Qué opinaría? También si alguien fuera del grupo tiene idea de algo, me comenta qué opinaría, estoy pidiendo una opinión. Esto hace parte de pensamiento crítico. Profe, Alejandra le iba a responder, pero
No le funciona el audio. Ay, bueno, alguien más que responda por Alejandra. Que ya está arreglando bueno. el audio. Vale. Si ven que es algo que podría pasar y de pronto usted queda, epa, ¿cómo así? Bueno, mientras esperamos a Alejandra, bueno, por allí vi que Ahumada se conectó. ¿Quién más? Carreño. Perdón, no, Carreño ya también. Cera. Paul Cera. ¿Pudo conectarse o no? Presente, profesor. Ok. Páez también lo vi, que me escribió. Páez Mestra. Payares Jean Paul. Payares Jean Paul. No lo veo. Y Sarmiento Olivares. Cuéntame, Sarmiento. Bueno, listo. Entonces solo faltaron Jean Paul y Sarmiento. Bueno, entonces como ya lo que quedan son 5 minutos, entonces Alejandra nos contesta la próxima semana. El lunes hacemos una pequeña socialización de todo esto del que nos hablaron, miramos algunas cositas. Allí habría que mirar el hecho por el cual no se... el hecho por el cual no se... el impulso viaja en un solo sentido y a pesar de que los iones quedan allí, porque después que ellos salen, después que entran y hacen la despolarización, cuando van a la repolarización, ellos salen y al salir nuevamente, esos iones están en el espacio intersticial de esa célula. Y por lo tanto, como todas las células están conectadas, ellos podrían regresarse y generar potenciales de acción. Y entonces se convertiría en un caos, que es lo que llamamos arritmia, que en realidad pues sería disritmia, ¿verdad? Llevar un ritmo anómalo. Y esto normalmente no debe ocurrir. Entonces mirar esa parte debido a que no, por qué no ocurre y si cuando ocurre, pues que podríamos, de acuerdo a lo que es el funcionamiento de esta fibra, que podríamos imaginarnos que podemos hacer, por ejemplo. Porque teóricamente uno puede imaginarse muchas cosas y eso hace parte de lo que es lanzar hipótesis. ¿Se acuerdan de esa investigación? Pues yo conozco un hecho, cómo funciona, cómo se hace y yo puedo generar algo para controlarlo, que puede ser teórico y que de repente cuando lo lleve a la práctica pues no funciona bien, pero yo me lo imaginé y teóricamente funcionaba. Y así se hacen muchísimos descubrimientos. Entonces, mirar esa parte un poquito, pero lo hicieron muy bien, chicos.
Los felicito, de verdad que sí. Entonces nos vemos el lunes. El día lunes, por favor, se queda conectados Ahumada y Cuello. Que Cuello me escribiste, Cuello, algo, y entonces para hablar contigo. Otra cosita, miren por favor que también tienen un foro que hay, lo han podido responder o han tenido problemas con el foro. No, Sí, profe, no se profe, podía resolver. no puede, no puede No entrar, puede. Profesor, no deja. yo ayer estaba viendo para entrar al aula virtual todos estos días y sale como si no se pudiera entrar al aula virtual. Parece el problema de la universidad. Pero O será solamente contigo, Valentina, porque los demás chicos han entrado y yo también, yo entro en todo momento. yo también entro en todo momento y Entonces, ahora no me deja entrar, no por sé eso por qué. debes mirar, intenta ahora mismo. La primera vez que intentas a veces te sale como ¿Y desconfigurada, el te sale. foro es hasta cuánto? No, el foro, eso no tiene calificación. El foro es una visión crítica de la situación que estamos viviendo y de los correctivos y cosas que se deben hacer. Entonces, estén pendientes, voy a ver si lo diseño de otra manera, entonces, para que coloque un foro de debate sencillo, entonces, no sé si será eso que no los deja poder ingresar. No, lo que pasa es que no me deja entrar al No, 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 aula. no, no. Es No, no, no. eso. A ti no, a ti sí es el aula, pero digo a los chicos que ellos me dicen que no han podido entrar al foro. Entonces, No, lo voy a profe, hacer. sí, poner el foro como presentación. Sí, lo voy a colocar de esa manera para que ustedes añadan un tema. Lo que pasa es que lo puse como debate sencillo para que no pudieran añadir temas y para que no vieran la respuesta de los otros hasta que hubiesen colocado su respuesta, pero no importa. Ahí lo voy a diseñar de esa manera, del más sencillo en que ustedes añaden un tópico, dicen añadir tópico y contestan sobre lo que se les pregunta, ¿vale? Listo, profe. Listo. Entonces, porfa, nos vemos el lunes. Ya ahí, ya se abrieron, ya hoy mismo se abrieron un nuevo mapa de lo que es las vías respiratorias altas. Ahí dice más o menos, les da las instrucciones de cómo realizarlo, sobre qué hay que hablar. Y la próxima semana le toca al grupo de lo que es fosas nasales, nariz y cavidad nasal. Todo lo que es la mitad de vías respiratorias altas, porque luego vendrá el grupo de faringe y laringe. ¿Sí? Profe, Ajá. ¿nos podría dar las notas de la exposición? Se las doy bueno, ¿cuál? ¿Pero quién me habla? Me habla Baker. No, o sea, las notas de la exposición de hoy, el grupo de conducción eléctrica. 5, los 3. Bueno, profe, gracias. ¿Vieron? Lo hicieron muy bien, de verdad que sí. Y creo Gracias. que sus compañeros opinan igual. No, es que veía a Baker, que era el que estaba mirando por acá. Bueno, No, y ahora sí. Profesor, una Cuéntame. pregunta. Porque a mí me toca exponer respiratorio, pero pero qué cosa. como usted Porque dice que, pero como usted dice que hay dos grupos, hay 3. entonces para saber, son 3 grupos que van a exponer respiratorio. Sí, Baker. Hay vías Entonces, respiratorias altas, cavidad nasal, fosas nasales, nariz. Ese es de Ligia Cuello, Isaac, Mauricio, Natalia y Carolina Vilaró. Luego viene, espérate un momento, ya te estoy diciendo. Luego viene el de vías aéreas altas también, pero viene faringe y laringe, el resto de las vías aéreas altas. Y ese es Hernando Amaya, Fergie Bermúdez, Catherine Genes, José Profe, Manuel Páez, María Claudia Romero y Orliana Toro. profe, Luego, dame un segundito. Y luego viene vías aéreas bajas. Y entonces ahí sí entras tú. Entra Yurley Milet, Herrera, Baker David, Noreimis y Valentina. Y ustedes tienen tráquea, bronquio y pulmones. Listo, cuéntame quién iba a hablar. profe, Isaac, ¿cuál es el siguiente grupo? El siguiente grupo es cavidad nasal. ¿Y quiénes son? Estás tú. Isaac, somos nosotros. Eres tú. Mierda, ¿cómo así? Sí, cavidad nasal. ¿Oyeron? Eso es para el próximo miércoles. Es cavidad nasal, nariz, fosas nasales. O sea, la parte superior de las vías aéreas altas. Bueno, hay vías aéreas altas y lógicamente lo que ustedes van a hablar es sobre una parte, pero es una parte tan importante
Y entonces, ustedes solo van a hablar de ellas. ¿Sí? Un grupo enterito. ¿Listo? Quedamos así. Listo, profe. Bueno, entonces Valentina y Ligia, porfa, se quedan. Los demás, bendiciones. Cuídense mucho. Hasta luego, Amén. profe. Hasta luego. Amén, Amén, igual. Amén.